sociales. Ok, vamos con, a continuación con otro de los tópicos que nos puede inquietar muchísimo, y es que el famoso Estado constitucional o los postulados que hay detrás del Estado constitucional han cobrado tanta vigencia, aceptación y también crítica, por supuesto, pero surge la pregunta si es que hemos llegado a un punto del derecho en el que el Estado constitucional es el punto de llegada. No, no lo sabemos, no lo podría decir, pero justamente de ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Hay algo que le siga al Estado constitucional? ¿Qué viene después del Estado constitucional? Eh, ¿Será que tenemos todavía más avances por descubrir? Eh, ¿Será que viene el Estado convencional? Bueno, no lo sé. Entre estas ideas, me permito presentarles al profesor Nelson Rebollo, quien es abogado boliviano, distinguido amigo que ha participado con Latin Juris en algunos espacios académicos ya, y que un jurista pues joven con reflexiones frescas que nos puede ayudar a contestar esta pregunta, porque naturalmente en un espacio académico lo último que podríamos señalar es que todo lo que está pues mencionando son verdades absolutas, ¿no? Tenemos que seguirnos cuestionando, tenemos que seguir pensando hacia dónde caminan las sociedades, y en buena medida eso depende de cómo asumimos el reto que actualmente tenemos de eh, pues respetar justamente al Estado constitucional y ver si es que este ha sido o no el punto de llegada de las sociedades civilizadas. Así que, pues sin más, le quiero extender un cordial saludo de bienvenida al doctor Nelson Rebollo, apreciado amigo, bienvenido, muy buenos días, te escuchamos. Profesor, amigos, es un gran honor, como siempre lo señalo, recibir las invitaciones de Latin Juris. Es siempre enriquecedor poder compartir las experiencias de nuestros países, ahora iberoamericanos, porque justamente nuestras realidades muchas veces distan de algunos conceptos, pero a la vez estamos más cerca de lo que creemos. Y evidentemente el tema que se me ha asignado, eh, por supuesto que requiere un análisis en el cual concuerdo, no es que existan respuestas absolutas, sino que nos tienen que hacer reflexionar de dónde estamos ahora y dónde queremos llegar. Por eso el título de este módulo de qué le sigue al Estado constitucional, por supuesto, es muy, cuando menos difícil de responder y muy complicado porque nos obliga a nosotros a hacer un análisis de la realidad que vivimos. Es decir, tenemos constituciones como el caso de Ecuador y de Bolivia con vigencia de más de 10 años, pero nos preguntamos en qué medida están respondiendo a las expectativas de todos, en qué medida nosotros como ciudadanos y también como abogados sentimos que estamos avanzando y evolucionando en materia constitucional, y el Estado en esa medida se está convirtiendo realmente en un ente cuya única finalidad, entre las más importantes, es preservar la armonía social y los derechos fundamentales y derechos humanos. Entonces, con esa introducción, me permito por favor compartir estas diapositivas para que podamos comenzar con la exposición, que tiende a eso, tiende a generar un análisis, un cuestionamiento a todos de por qué creemos que el Estado constitucional, si ha llegado a su cúspide, tenemos que ir más allá, o por qué no, decir que está concluyendo una fase del Estado constitucional y deberíamos pasar a otro estadio del constitucionalismo, o decir a otra evolución del Estado como tal, que sea superior o maximice los ideales que tenemos desde la sociedad democrática. Eh, perdón un ratito, alguien encendió su micrófono. Listo, listo.
¿Se me escucha, perdón? Ahí sí, justo eso le iba a mencionar, ya está. Gracias. Comencemos con esta definición de Ferdinand Lassalle, que dice que la Constitución es la suma de factores reales de poder en una nación. Es decir, y dice, nos llama mucho la atención, nos llama siempre la atención en realidad esta definición, de que los problemas constitucionales no son primariamente problemas de derecho, sino de poder. Entonces, esos factores reales y efectivos de poder, dice este jurisconsulto, rigen lo que es la Constitución como tal. Entonces, dice, no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social. Esta definición, por supuesto, tiene muchas aristas, pero ante todo, lo que se pretende justamente con el módulo que tenemos que desarrollar es respondernos y cuestionarnos desde el inicio hasta la semilla del por qué tenemos que decir que el Estado tiene que ser constitucional y qué valores y principios y fines esa constitución ideal que nosotros tenemos positivizados en muchos casos en las constituciones como la de Ecuador, la de Bolivia y otros del hemisferio. Entonces, pero son problemas de poder. Es decir, nosotros durante todo el módulo que se han escuchado las brillantes disertaciones de los profesores de las teorías constitucionales, de evolución y demás, vemos que tenemos que también complementar eso con la realidad en la cual estamos viviendo. Entonces, esto de los factores de poder y su relación son importantes, pues, de cuestionarnos y decir, sí, esencialmente, no que sea así lo ideal, pero la Constitución en realidad sí podría tomarse como un factor o relaciones de factores de poder, como dice Ferdinand Lassalle. Entonces, esto, por supuesto, ¿qué quiere decir? Que la voluntad popular, una asamblea constituyente, cuando se renueva una constitución o se promulga una nueva constitución, por supuesto que hay problemas de poder. Veamos solo la experiencia ecuatoriana, la boliviana, ahora la experiencia chilena que está en proceso. Son pugnas de poder, no solo desde el punto de vista de los políticos como tal, con el pueblo, sino en el mismo pueblo existen esas controversias, esos remanentes de poderes que se tratan de complementar o sobreponer. Y de esa forma se da nacimiento, por supuesto, a nuevos textos constitucionales, a través de los cuales uno tiene que responderse conforme pasa el tiempo si es que están o no adecuados a la línea o al horizonte que se había fijado en un inicio. Entonces, lo que se trata de esto es cuestionarnos todo de si el Estado constitucional hoy en día ha llegado a su cúspide o tenemos que decir que tenemos que empezar una nueva fase del constitucionalismo. Bien, para Carl Schmitt, la Constitución de igual manera dice es el resultado de una decisión política. Entonces, concordante con lo que decía el profesor Ferdinand Lassalle, tenemos que justamente la Constitución es, además de la suma de los factores de poder y de su complementación o sobreposición, es una decisión política. Por tal motivo, claro, Constitución política del Estado. Es la organización como tal del Estado que se le está dando un sentido material y formal para que rija una determinada nación o naciones. Entonces, ahí va el tema. ¿La decisión política de la ciudadanía tiene una vigencia material en el tiempo? Volvemos al inicio. Los colegas ecuatorianos, los hermanos ecuatorianos, los ciudadanos, así como los bolivianos, a más de 10 años de sus nuevas constituciones, consideraríamos que se han dado en gran parte solución a muchos de nuestros problemas sociales, a muchos de nuestros problemas de políticas públicas, a muchos de nuestros problemas de culturales incluso, o la idiosincrasia que rige nuestras sociedades, están siendo bien representadas y administradas por el propio Estado y sus órganos de poder. Es decir, es suficiente el voto popular, porque en muchos casos la demagogia y los regímenes autoritarios que
me atrevería a decir que sí existen en pleno siglo XXI y con constituciones tan de avanzada como la boliviana o la ecuatoriana, confunde que el voto popular es suficiente como para decir que en un Estado sí existe la democracia, el pueblo va a tomar la decisión no solo de la elección de su presidente, de su asamblea, alcaldes, gobernadores, sino también tiene decisiones sobre preguntas trascendentales para el país, referéndums populares, por ejemplo. Pero esto es suficiente, es decir, esto realmente nos satisface y nos garantiza que el Estado constitucional al cual nosotros hemos decidido apuntar y positivizar, si quieren decir, o escribirlo en nuestra Carta Fundamental, en nuestra Constitución, está respondiendo realmente a lo que necesitábamos. Como sociedad nos sentimos que estamos en un camino, un horizonte que sí está respondiendo, insisto, con eso, a las expectativas de vida, de la dignidad humana que se había dicho, con el reconocimiento de los pueblos indígenas originarios campesinos, con la diversidad. ¿Se está realmente logrando eso? Pues en el caso boliviano, claramente no. Pero ahí vamos a decirnos qué tendríamos que hacer entonces, qué sigue, por qué, ¿no? Y claro, por supuesto, tenemos que hacernos críticas también a la realidad que estamos viviendo y cómo esa realidad es la que puede hacernos entender si estamos o no por el buen camino y necesitamos dar un giro de 180 grados o directamente con reconcebir al Estado constitucional. Entonces, pero vayamos por partes. Eh, este artículo 55 de los principios de Limburgo, que regula lo que son la aplicación de los PIDES, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es muy importante en el sentido de que la democracia también, que tanto la mencionamos, propios y extraños, es decir, y más que todo los políticos, la clase política que menciona la democracia y la democracia, ¿qué es realmente la democracia? Cada uno tiene su propia definición, por supuesto, pero este artículo considero que es muy importante en el sentido de que aquí ya da el sentido del porqué el todo. La sociedad democrática únicamente va a ser entendida aquella que respete los derechos humanos. Ningún Estado, por mucha constitución que tenga con 400 y más artículos o que tenga órganos de poder creados exclusivamente para el control social o demás, va a poder decirse que es democrático por sí mismo, entre tanto los derechos humanos o los derechos fundamentales en este caso no sean respetados en su propia democracia. Y además, estos derechos no los entendamos solamente como los derechos civiles, políticos, evitar persecuciones políticas y demás, sino también los derechos económicos, sociales y culturales tan relegados en nuestras naciones, en nuestros estados. Una muestra clara de eso es lo que ha pasado o lo que nos sigue pasando y aconteciendo en el mundo sobre la pandemia. Es decir, ¿qué prioridad más puede tener el Estado como tal que potenciar los derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos? Es decir, vamos a decir que un Estado solamente es un ente rector, regulador y nada más, un administrador del poder para mantener la armonía social solamente. No. De sus pilares fundamentales, por supuesto, es el potenciar todos los derechos fundamentales y los derechos humanos. Pero perdemos de vista eso y decimos, bueno, tenemos constituciones, como decía, de más de 400 artículos, con artículos fenomenales, de avanzada, como siempre nos dicen, pero ¿en qué medida se cumplen? ¿Cuál va a ser el papel y el rol del derecho como tal en la distancia y las brechas que existen entre su teoría, su evolución y la realidad? Por eso es que comencé con la definición de Ferdinand Lassalle y con la de Carl Smith, referente a que la Constitución va en cuanto gira en torno a los factores de poder. Entonces, dicho esto, los fines y valores esenciales del Estado constitucional, en el caso de la Constitución boliviana, y presumo que la mayoría de las constituciones latinoamericanas y de Iberoamérica, por supuesto, en realidad, deben señalar, por supuesto, entre ellos, potenciar la dignidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Cuál es el objetivo y fin del Estado como tal?
en un Estado constitucional, por supuesto, donde se entiende que la Constitución tiene que ser un instrumento de límite al poder mismo. Es decir, curioso esto, pero tenemos que entenderla de esa forma, la Constitución. A la vez que son factores de poder, tiene que ser un instrumento que controle ese poder. Entonces, dentro de las críticas que tenemos a nuestra realidad en general, con toda la evolución que tenemos de décadas del constitucionalismo y por ende del Estado constitucional, nos cabe preguntar, ¿existe realmente el equilibrio de los órganos de poder? Es decir, en el caso boliviano, como seguramente muchos oyentes saben, la reelección indefinida del presidente, que ha sido un caso de mucha polémica, que incluso fue hasta la Comisión de Venecia, para señalarse algo que de inicio tendría que ser obvio en pleno siglo XXI, en pleno de constituciones tan de avanzada y también con textos normativos bastante claros. La reelección indefinida del presidente no es un derecho. Es decir, se tuvo toda la controversia que se conoce y además en Bolivia, antes de una sentencia constitucional que validaba una reelección indefinida contra el artículo 168, taxativamente lo prohíbe de la Constitución boliviana, hubo un referéndum antes, en febrero del año 2017, en el cual se le dijo al presidente de ese entonces y vicepresidente que no se modifica la Constitución. La voluntad popular se manifestó y dijo, no queremos reformar la Constitución. La alternancia de poder es una esencia de cualquier Estado democrático y por lo tanto ese artículo no se movió por la vía popular. Pero el Tribunal Constitucional lo que hizo es interpretar con fraude convencional la convención, señalando que no había una limitación en la Convención Americana y que se iba a aplicar de manera preferente la Convención Americana para dar rienda suelta a lo que es la reelección indefinida. De esto, por supuesto, han debido ya escucharlo bastante, pero lo pongo en el contexto justamente para ver cómo es que pueden suceder este tipo de arbitrariedades insensatas, inauditas, en pleno desarrollo de un Estado constitucional o neoconstitucional, como a muchos les gusta decir. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tenemos que dar fin al Estado constitucional y pasar a otro para evitar esos exabruptos de poder. Tal vez ya caducado el sistema que conocemos como tal y el tener constituciones redactadas de tal forma que sean tan claras y contundentes no basta. ¿Qué otra cosa tendríamos que hacer? ¿Qué como pueblo democrático que cree en la democracia, qué más se podría hacer? Son preguntas complejas porque justamente lo que ha costado el luto incluso de la familia boliviana en el caso de la promulgación de la nueva constitución, ¿en qué puerto está? ¿Cómo nos sentimos o cuán identificados nos sentimos al día de hoy con ese nuevo texto constitucional? ¿Está respondiendo a las necesidades reales de la vida cotidiana de los ciudadanos? Entonces, por supuesto, algo muy importante y un talón de Aquiles en lo que son nuestras democracias es la cooptación del órgano judicial. Y en el caso boliviano se ha tenido la idea de que la elección de los magistrados iba a ser el fin de la cooptación político-partidaria de los magistrados que administran justicia y se podría garantizar la independencia judicial. Pues estamos a más de 10 años y lamentablemente poco menos que no tenemos magistrados con esa independencia que se requeriría para preservar el Estado constitucional. Entonces, y ahí radica justamente de cuestionarnos nuestros sistemas, de cómo nuestros sistemas, por supuesto, no existe la perfección, pero cómo nuestros sistemas, cómo están configurados, son o no posibles de equilibrar o minimizar más el riesgo de los exabruptos del poder y del quebrantamiento del equilibrio de estos órganos. Es decir, como por ejemplo en el caso de una elección, o incluso cuando el Parlamento o la Asamblea Legislativa elija a sus representantes del órgano judicial,
quienes van a administrar la justicia de todo el país, nada más ni nada menos, ¿cómo se los puede tener seguros en un puesto o en una elección que se ha dado, ya sea de vía parlamentaria o vía de voto popular, si es que son juzgados o pueden ser juzgados por un parlamento que tiene una mayoría de un partido político y estos magistrados son sometidos o son amenazados de ser sometidos a juicios de responsabilidades, por lo cual tienen que sujetarse y someterse a una determinada línea político-partidaria que tiene una circunstancial mayoría en la Asamblea Legislativa o en el Parlamento. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo es que esto podría tal vez cambiarse? ¿Cómo esto podría decirse que se tiene que replantear para que no suceda más? Es decir, no podemos decir que el pueblo se está equivocando en elegir a un partido político X, Y o Z y le da una mayoría absoluta o 2/3 en el Congreso y decir, no, es que ese es el problema. No deberían de votar las personas por un partido político de esa forma. No, complejo. Por eso lo que queremos es cuestionarnos de esencia y de fondo desde la semilla del cómo concebimos nuestro sistema que no está respondiendo a lo que realmente necesitábamos, sociedades efectiva y eficazmente democráticas que nos garanticen no solamente la no vulneración de nuestros derechos, sino la potenciación de nuestros derechos en general, que nos doten de una de las finalidades del Estado como tal, de dotar de dignidad humana a la persona. La dignidad humana a través de la potenciación de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales. Entonces, todas estas críticas las transmitimos para que se pueda reflexionar en torno a esta situación que nos preocupa, porque justamente la renovación de nuestros textos constitucionales esperábamos realmente que sean una respuesta a al estancamiento que podemos tener como sociedad y el desarrollo en general. Sin embargo, no estamos cumpliendo tal vez con esas expectativas que se tenían en un inicio y desde mucho más antes incluso de nuestros textos constitucionales. Entonces, tenemos un avance material satisfactorio y esperanzador, por así decirlo, del Estado constitucional actual. Tenemos que respondernos esto cada uno y decir no, pero la culpa es de quién o la causa, solamente de los políticos, el sistema está mal concebido, ¿por qué no funcionamos? ¿Por qué no logramos notar ese cambio real y eficaz con nuestros nuevos textos constitucionales, con teorías fenomenales de avanzada que en materia de derechos humanos cada vez nos brindan más luces para poder tener caminos de incluso justiciabilidad, como el caso de los derechos económicos, sociales y culturales? Entonces, ¿cuál debería ser el rumbo post-Estado constitucional? Todo este tipo de cuestionamientos, como les decía al inicio, no tienen, por supuesto, una respuesta única. Lo que sí tienen, claro, es que, o queremos a través de esta exposición, es que nos llame a la reflexión para replantearnos todos cómo es que, por qué y el por qué no estamos avanzando como quisiéramos o estaríamos donde quisiéramos estar ahora. Entonces, pues con referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, medioambientales, tenemos una gran falencia que al inicio decíamos, y justamente el profesor Ferrajoli, para quienes hayan podido ver una entrevista muy interesante que le hicieron los profesores Pedro Grandes y Miguel Carbonell, decía que deberíamos aspirar a un constitucionalismo global, a un constitucionalismo a través del cual, si bien ya existen organismos internacionales, cortes internacionales de derechos humanos, ir más allá. Por supuesto, podría sonar utópico, pero hay que tomarlos en cuenta como puntos de partida. Tenemos que fijarnos nuevos puntos de partida para nuestras sociedades democráticas. Entonces, en el caso presente, y que justamente en lo personal me interesa mucho siempre leer y desarrollar, es sobre las políticas públicas del Estado constitucional en torno a la potenciación de los DESC. Entonces, ¿en qué medida nosotros tenemos incidencia en las políticas públicas como ciudadanos? Porque nuestras democracias, lamentablemente, en lo que se han transformado,
es en meras delegadoras de la voluntad popular, bueno, a través del voto popular, al ejercicio circunstancial de la administración del Estado a personas. Pero estas personas, desgraciadamente, cuando no responden a lo que son los mandatos constitucionales, lamentablemente no son posibles de ser juzgados, incluso en muchos casos, y me refiero a casos más complicados como este. El tema de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, que sigue siendo de amplio debate sobre su directa justiciabilidad y en qué medida estas pueden ser justiciables en un Estado constitucional, tenemos que hacernos la pregunta de por qué, por ejemplo, tenemos que no tener o no, o aparentemente tener caminos constitucionales o vías fidedignas, viables, a través de las cuales podamos nosotros cuestionar un presupuesto general del Estado. Para darles un ejemplo, en Bolivia el órgano ejecutivo es quien elabora el presupuesto general del Estado, el órgano ejecutivo, y lo manda a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación. Pero en los últimos 10 años, 15 años, o vamos a decirlo tal vez nunca, porque eso es lo que estamos investigando, pero en los últimos 10 a 15 años, pese a que la Constitución boliviana de manera clara, taxativa, señala de que la política fiscal del Estado debe priorizar salud, educación, vivienda y seguridad alimentaria, los presupuestos generales son aprobados absolutamente para Fuerzas Armadas, con total predominancia de lo que es obviamente un órgano represor, pero no así para estos derechos económicos, sociales y culturales que la misma Constitución de manera clara establece que sí, el presupuesto debería girar en torno a estos derechos, a su potenciación, a programas y políticas, pero no lo hace. Y vivimos en un estado de cosas inconstitucional. Evidentemente existen las sentencias estructurales, que en el caso de Bolivia todavía no se ha emitido ninguna, pero en la teoría del desarrollo como tal, de los derechos económicos, sociales y culturales y su justiciabilidad, las sentencias estructurales sí han ayudado en gran medida a que los estados denominados, entre comillas, digo, democráticos, constitucionales, puedan asumir políticas públicas en torno a sectores vulnerables y en torno a la población en general sobre determinados reclamos sectoriales. Pero, ¿por qué no en un Estado constitucional de derecho, constitucional y convencional, también nos atreveríamos a llamar, no se podría cuestionar estas leyes presupuestarias? Estas leyes presupuestarias definen destinos y vidas de toda la ciudadanía en cuestiones de salud, en cuestiones de seguridad ciudadana, de seguridad alimentaria, y se ha dado un margen amplio y arbitrario de discrecionalidad para los gobernantes de poder aprobar leyes presupuestarias que en absoluto condicen con la Constitución y los fines esenciales mismos del Estado constitucional. Entonces tenemos una situación, pese a tener un texto constitucional amplio y muy claro en sus preceptos en cuanto refiere a los derechos y su consagración, un margen de discrecionalidad en el cual ellos pueden determinar que la ley del presupuesto general va a ser de esta forma y nadie puede decir nada, como un cheque en blanco por 4 o 5 años a la clase política. Entonces, esto lo traemos a colación para justamente cuestionarnos y decir cómo es que nuestro sistema de un Estado constitucional tal cual lo conocemos está bien en la teoría o está fallando en la teoría, y en la práctica sí, en la realidad no estamos cumpliendo con los mandatos que hubiéramos señalado, o algunos que se cumplieran como para decir hemos cambiado en algo. No, yo considero que no, al menos en el caso boliviano, de que no ha existido un cambio en absoluto. Tenemos todavía políticas públicas a través de las cuales no se prioriza salud, ni educación, ni seguridad alimentaria. Y eso se ve como cuestiones cotidianas políticas, pero no se da un debate constitucional al respecto. Y no porque el Estado constitucional o las teorías constitucionales actuales no lo permitan, sino porque simplemente el texto constitucional, como hace muchas décadas atrás, en muchos casos, hoy en día, en pleno siglo XXI, tenemos una mera retórica una mera retórica redacción de preceptos normativos fundamentales que no se aplican, que incluso se emiten leyes, normas, decretos que no cumplen con los mandatos constitucionales
y la vigencia material de la Constitución no se cumple, no se materializa, no se percibe en la ciudadanía, en las políticas públicas. Entonces, esto es lo que a lo que nos debe llamar a la reflexión para saber cómo, si estamos en un nuevo punto de partida, estamos en un punto, llegando al punto de llegada a la cúspide del Estado constitucional y ahora tenemos que plantearnos un nuevo punto de partida para una segunda fase, una tercera fase del Estado constitucional. ¿Cómo? Modificando la Constitución, convocando una nueva Asamblea Constituyente o reestructuración institucional. ¿Cómo? O sea, es decir, nos tenemos que cuestionar absolutamente todo del por qué creemos lo que creemos del constitucionalismo y del Estado constitucional inconvencional de derecho. Pero eso lo vamos a ir dejando así para que podamos reflexionar y decirnos si estamos o no en un punto de partida o en un punto de llegada o estamos en un punto intermedio en el cual nos hemos empantanado en el desarrollo del constitucionalismo y su eficacia material en las democracias de los estados. Un tema importante también para cuestionar sobre lo que es el constitucionalismo actual es el siguiente, es decir, para cuestionarnos justamente el por qué todo. ¿Por qué creemos lo que creemos y por qué nuestro sistema constitucional actual en muchos países es más complejo y el sistema procesal? En Bolivia tenemos varias acciones constitucionales, no solo para la vía tutelar, sino para el control normativo y demás. Y nos preguntamos, ¿por qué tenemos que complejizar de esa forma la Constitución y su aplicación? ¿Cuál es el motivo? Es decir, y nosotros con esto no queremos nosotros ser anarquistas constitucionales, si quieren llamarlo así, sino lo que queremos es cuestionar del por qué la Constitución, que es el aval ciudadano, una aprobación del por qué se da el sentido al Estado, por qué ese texto constitucional se queda realmente como un texto y no como un precepto y una declaración eficazmente material que toda la población o su gran mayoría pueda percibirla cerca. Es decir, ¿a qué quiero ir? Puede parecer un planteamiento un poco controvertido, pero, y hasta utópico, sí, pero ¿por qué no un ciudadano cualquiera podría acudir a una vía tutelar? ¿Por qué tiene que necesitar de un abogado cuando se vulneran sus derechos fundamentales a una corte? Es decir, si se habla de democratizar y profundizar lo que es la Constitución y su desarrollo, ¿por qué hasta el día de hoy tenemos constituciones y leyes que complejizan el sistema procesal que no permite a un ciudadano cualquiera acceder a la justicia constitucional? Yo con esto no estoy yéndome a una postura radical de un constitucionalismo social, popular, sino a una idea de que por qué estaría la Constitución ahí si no es que es para nosotros, para todos los ciudadanos, poder sentirse protegidos por esa Constitución, incluso sin la necesidad de un abogado. Puede parecer esto, insisto, utópico, desmedido, podría quebrantar cierto orden, tal vez, pero tendríamos que cuestionar. El objetivo mío en esta exposición, no más que dar respuestas, es cuestionarnos a por qué nuestra realidad no está respondiendo a lo que nuestros textos constitucionales consagran que deberíamos hacer y deberíamos estar viviendo en torno a esas condiciones. Si bien todo es progresivo, todo tiene un desarrollo paulatino, pero estamos realmente ya en la medida que nosotros quisiéramos estar en un estado constitucional que creamos en su cúspide, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo lo que el Estado constitucional con sus constituciones modernas lo señalan, lo manifiestan, lo consagran para todos? Entonces, esta es solamente una cuestionante que hago en el sentido de que en el caso boliviano y particularmente que conozco por supuesto mejor, tenemos varias acciones a través de las cuales en muchos casos una persona, más allá de que la justicia se dice que es gratuita en Bolivia, así lo consagra la Constitución, una persona a quien se le hayan vulnerado sus derechos fundamentales, nada más y nada menos,
no puede acudir a la justicia constitucional si no es a través de un asesoramiento de un abogado. Y esto, claro, no es novedad, seguramente sucede en muchos países, en el hemisferio, en la mayoría o en todos, pero si queremos decir que el Estado constitucional está dando algún avance sustancial a lo que es su evolución para que dote de más sentido al Estado y a la ciudadanía que le ha dado vida a esa nueva constitución, deberíamos pensar en esto. Utópico, sí, pero también hace 100 años o 200 años, las teorías que hoy en día tenemos de derechos humanos, derechos fundamentales, cortes y tribunales internacionales de derechos humanos, parecían una utopía. Y hoy en día sí podemos decir que hemos avanzado muchísimo, pero aún así, en en pleno 2022 y después de haber vivido lo que hemos vivido o seguimos viviendo con la pandemia, tenemos todavía estados constitucionales que no cumplen con lo que es su mandato expreso y su razón de ser, sus fines y funciones esenciales. Por lo tanto, eso se lo dejo a su consideración para poder ver más allá de lo que sabemos y creemos hoy, en torno a un análisis crítico de nuestra realidad y de cuál podría ser el camino o cuál debería ser el giro que tenemos que dar para poder retomar el camino que considero nos hemos estancado al presente. Otro tema importante, evidentemente hemos tratado de abordar varios que son neurálgicos, pero por el tema del tiempo también tenemos que ser breves. La corrupción. La corrupción en muchos es el mal de todos, el mal que a la humanidad misma ha corrompido desde su existencia. Entonces, es algo que no podemos decir que se va a erradicar con un nuevo texto constitucional, con nuevas leyes, con la declaración de la imprescriptibilidad, como el caso boliviano, pero debemos replantearnos y decir la corrupción es producto de solamente funcionarios corruptos que circunstancialmente son elegidos por el voto del pueblo o designados por una autoridad competente y cometen este tipo de actos. Pero la imprescriptibilidad es la solución. ¿Cuál podría ser la solución? No solución, sino cuál podría ser el método para mitigarla. Es decir, leyes penales draconianas y demás, pero tenemos una constitución tan amplia, con derechos fundamentales consagrados de manera tan taxativa y categórica, a través de los cuales el ciudadano no es consciente de su ejercicio pleno. Es decir, el hecho de la antipatía del ciudadano como tal en la participación de las políticas públicas, en el nombramiento, por ejemplo, de autoridades públicas vecinales de la zona, podría ser un factor. Ahora esto evidentemente es una reflexión muy de hecho, no tenemos un contexto jurídico para el mismo, pero ahí va otra deslizo, si quieren, otra propuesta. ¿En qué medida podría ser interesante o provechoso o no obligar a la participación ciudadana en la función pública? Me explico mejor. Tenemos cientos de miles de ciudadanos, millones de ciudadanos que viven de su propia fuente de trabajo, de sus negocios, pero ¿cuántas son las personas que saben quién es, por ejemplo, sus concejales electos, su alcalde, qué está haciendo su alcalde, cómo está produciendo el gobernador o desarrollando las políticas públicas? Generalmente como ciudadanos somos apáticos, no nos inmiscuimos, salvo por las noticias cuando sale un escándalo de corrupción o cuando vemos el despilfarro que están haciendo los gobernantes con los recursos públicos a través de prebendas o de obras que en absoluto son sustanciales para el tema de los DESC, por ejemplo. Entonces, una participación ciudadana activa que tal vez pueda ser obligatoria podría acaso considerarse como un mecanismo tal vez de un control real, que la Constitución lo consagra, sí, por supuesto, pero justamente desde el análisis crítico de nuestra realidad, nuestras realidades, habrá que pensar en eso, en una obligatoriedad, si se quiere, para una participación ciudadana en la función pública, incluso de los más jóvenes, aquellos que estén en preparatoria, aquellos que estén
en ciclos medios y secundarios, que hagan pasantías en las instituciones públicas, por ejemplo, para conocer cómo se maneja una alcaldía. Muchos no conocemos aquello, no sabemos, y si un ciudadano cobra conciencia desde el inicio, desde sus primeros albores para la vida adulta, y sabe cómo funciona su institución, podríamos generar mayor participación ciudadana y por ende mayor control y conciencia de lo importante que es estar enterados y ser fiscalizadores implacables de la administración pública. Esa es una propuesta también que la deslizamos como tal vez un camino que podría tomarse para reconducir la realidad que estamos viviendo actualmente. Entonces, les decía, vamos a decir que va a haber un Estado postconstitucional. Tal vez no, porque el Estado constitucional como tal no ha llegado tal vez a su cúspide, pero la brecha que existe entre la realidad y la teoría es lo que nos debe llamar a pensar. Entonces, evidentemente tenemos que hacer una reflexión no solo jurídica, sino política, propositiva de por qué no estamos funcionando como estados constitucionales con las constituciones que tenemos ahí, vigentes y con el amplio catálogo de su parte dogmática, axiológica y orgánica. Entonces, decíamos, el de la democratización institucionalizada del acceso a la Constitución y a la justicia constitucional. ¿Cómo replanteamos esto? Y no necesariamente estamos sugiriendo una reforma constitucional, sino lo que señalamos es que debería darse curso, tal vez, a un replanteamiento procesal sistematizado. Como advertíamos antes, un ciudadano con 6, 7 acciones, incluso abogados, tienen dificultades de acceder a la justicia constitucional por su amplia teoría y los mecanismos jurisdiccionales que existen. Entonces, ¿por qué en lugar de tener aquello, simplificamos ese sistema? Porque democratizaría el acceso a la justicia constitucional. Entonces, también, ¿cómo replanteamos al Estado como un instrumento para la protección de los derechos humanos? Es decir, replanteamos en el sentido de que sabemos que uno de los pilares fundamentales de toda constitución es la parte dogmática, pero ese replanteamiento que señalamos, cómo tendríamos que fijar ese nuevo horizonte, ese nuevo camino para que nosotros tengamos vigente que realmente el Estado está cumpliendo con su labor de cumplir con la potenciación, protección y la no violación de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Una reforma constitucional, no, porque lo dice la Constitución. Reforma institucional, sí. ¿En qué sentido? Leyes, otras normas, otros reglamentos, acortamiento de mandatos. Es decir, es una propuesta, por supuesto, muy abstracta de momento, pero que tiene que cobrar sentido en la medida que nosotros tengamos una realidad en la que vivimos día a día, donde se vulneran derechos, pese a tener un texto constitucional nuevo y pese a tener complejas ahora teorías y fenomenales, por supuesto, de derechos humanos y su vigencia. Y primordial, por supuesto, que es el fortalecimiento de las cortes constitucionales y del órgano judicial. Un Estado en el cual el órgano judicial no carezca de independencia, como sucede en el caso boliviano, por supuesto no va a lograr encontrar su cúspide. Entonces, ¿qué tenemos que hacer al respecto? Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer si es que estos magistrados han sido electos vía popular y tienen un mandato determinado y solamente pueden ser removidos por un referéndum o tal vez también por el Congreso Nacional o Asamblea Legislativa? Entonces, ¿de qué forma replanteamos toda la estructura o al menos estos puntos débiles de nuestras estructuras democráticas en cuyo estado constitucional están claras, pero sin embargo en el camino y en su aplicación son distorsionados por la clase política? Por eso Ferdinand Lasalle considero que tiene una de las definiciones más claras de lo que es una constitución. Estos factores de poder se sobreponen, se pervierten en cuanto refiere a que ya no es la finalidad el servicio público, sino el poder reproduciendo más poder. Y ante eso,
Por eso llamaba a la reflexión y decía que siga el Estado constitucional. Yo diría que tal vez sigue el Estado constitucional, pero en una siguiente fase. Pero una siguiente fase que no requiere asambleas constituyentes, que no requiere nuevas leyes, que no requiere necesariamente aquello, sino un replanteamiento desde la realidad ciudadana y una participación ciudadana en la cual el ciudadano cree conciencia, como les decíamos, desde su juventud, desde sus primeros albores para la vida adulta, para que se pueda tener una sociedad más justa y democrática, porque la fiscalización de la ciudadanía en Ecuador tienen el órgano de control, ¿no es cierto? Pero seguramente ya los compañeros de Ecuador nos dirán en qué medida sienten que ese órgano realmente es un control verdadero o no para los demás órganos de poder. Entonces, en conclusión, sugiero o concluyo que la Constitución concebida como está ahora y el Estado constitucional como lo entendemos no ha alcanzado su cúspide en lo que respecta a la realidad y los hechos fácticos en los cuales nosotros coexistimos. Realidades en las cuales tenemos que reflexionar y decirnos, ojalá pasar una segunda fase o tercera de la evolución del Estado constitucional, donde tengamos un quiebre de aquellos factores débiles de la democracia, en los cuales todos seamos partícipes y obviamente tengamos la conciencia de que el futuro de nosotros y de las generaciones que vienen es a través de una participación, insisto, ciudadana plena, donde tengamos un control que nos permita ese texto constitucional plasmarlo realmente y tener en línea a los gobernadores en cuanto refiere a los marcos constitucionales del Estado en sus fines y valores esenciales. Muchas gracias. Excelente, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias también por esta maravillosa conferencia, por compartirnos estas reflexiones que pues nos ayudan a, a encaminar un poco. Ahora que mencionaba algunos temas, iba comparando con lo que sí se ha recogido en el constitucionalismo ecuatoriano, digamos, esta facilidad, por ejemplo, la simplificación procesal constitucional, que a pesar de que la Constitución, por ejemplo, la ecuatoriana en el artículo 86, eh, en el numeral 3 me parece que establece la posibilidad de que uno pueda presentar garantías jurisdiccionales sin la firma de un abogado. Esto quizás no se ha logrado materializar del todo, ¿no? Ahora, inclusive para comentar nada más, eh, inclusive a los abogados se les dificulta también el acceso al sistema de justicia por las formalidades mismo que hay en la concepción clásica de entender a la administración de justicia como un mecanismo formal, ritualista, eh, bañado de mecanismos que lo último que hacen en realidad es facilitar el acceso a la administración de justicia. Entonces pensaba que ciertamente son elementos necesarios, ¿no? Que esté en la Constitución mecanismos que faciliten el acceso a la justicia constitucional, eh, pero luego también detrás de eso considero importante implementar una política pública que permita empoderar al ciudadano de estos elementos que les ofrece la Constitución. Y también hacía referencia a este órgano para la participación ciudadana en el Ecuador. Ha sido muy criticado. De hecho, ahora mismo están en camino algunos proyectos para eliminar este organismo, no la función como tal, porque para eso sí se necesita una constituyente, pero el organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana, que es, digamos, el organismo protagónico de la función de transparencia y control social, y que ha tenido críticas en la medida que la participación ciudadana, digamos, pasa a ser institucionalizada y no sabemos
hasta qué punto esa institucionalización de un derecho realmente permite la concretización de ese derecho, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque antes de la existencia de este organismo, pues me da la impresión de que había más organización social, más movimientos sociales, más demandas de diversos sectores, pero el momento en el que se institucionaliza una participación que tiene que surgir de las bases, es como formalizar, ¿no? Un elemento que por su razón de ser debe de ser informal, debe de ser espontáneo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que ha sido altamente criticado y entre otras cosas porque lo que se le asignó, digamos, las potestades que le otorgaron al Consejo de Participación Ciudadana fueron para que designe, para que haga los concursos y más de los organismos de control, dígase Fiscalía, Contraloría, Superintendencias, etcétera. Y claro, como está en poder de este organismo que nomina a quienes controlan, pues ahí es en donde está, ese es un objetivo político del que se quieren apropiar los diferentes sectores, precisamente porque a los políticos les interesa tener este control también para perseguir judicialmente, para evitar ser perseguidos también, para evitar ser investigados en actos de corrupción, por ejemplo. Entonces, por eso es que más bien esa institución ha sido creada como un organismo político. Bueno, por compartir unos comentarios nada más, doctor, frente a su ponencia. Y vamos con las preguntas. Tenemos algunas. Voy a pedirles, por favor, que seamos súper concretos a las personas que han levantado su mano. Le vamos a escuchar a María Janet Salas y luego a la doctora Emelda Valdés y luego vamos también con las preguntas que tenemos por aquí en redes y en el chat de Zoom. Le escuchamos, doctora Janet. Gracias, doctor Damián. Doctor, buenos días, compañeros y compañeras. La ponencia realmente muy buena, muchos temas de discutir, pero como usted ha dicho, doctor Damián, vamos a procurar ser ¿aló? Sí me escucha, ¿no? Sí. Sí, gracias, doctor. Como usted ha dicho, pues muy buena la ponencia, hay muchos puntos que discutir, sin embargo, vamos a ser muy precisos. Un saludo al doctor y a usted, doctor Damián, y a todos los compañeros y compañeras. Sobre el tema de la independencia judicial, doctor, quisiera que por favor me dé su criterio, su opinión. En Ecuador los jueces estamos sometidos únicamente a la Constitución y a la ley, y nada más. Sin embargo, cuando la balanza de la justicia no se direcciona al interés del justiciable, de quien está reclamando justicia, se ha dado mucho en el país en atacar a los y las jueces a través de las redes sociales, de los medios de comunicación y situaciones de esa naturaleza. Entonces, la consulta sería, ¿cómo garantizar la independencia de los jueces y de los y las jueces en las decisiones judiciales que adoptan cuando la sociedad, por la misma conflictividad social que a diario se vive, no está de acuerdo o no quiere respetar las decisiones que se toman en los estados y más bien se trata de cuestionar su accionar o el accionar de los y las jueces desde las diferentes redes sociales? Esa es una inquietud que tengo, doctor, y muy acertada su conferencia. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la pregunta. Bueno, comentarle que en Bolivia es la misma situación. Además de la clase política que interviene al órgano judicial, también los medios de comunicación juegan un rol fundamental. Un rol de tal forma que muchos jueces tienen el temor, como usted dice, de ser, pese a estar aplicando la ley y la constitución, por un clamor popular, entre comillas, que es retransmitido por los medios, eh, son juzgados. Imagínense, ha habido un caso muy breve, lo cuento, de un médico en Bolivia que ha estado 4 años detenido preventivamente por presuntamente haber violado a un bebé. Un caso escabroso, terrible. Pero después de 4 años, a través de una grabación de un audio, se descubrió que este doctor era inocente.
y que en realidad ese pequeño bebé ha sido víctima de negligencia médica. Pero el clamor popular y la clase política, por supuesto, con tal de ganar el protagonismo de la indignación y hacerse ecos de la indignación popular, por supuesto que juzgaron ya socialmente a este médico, pero imagínense, después de 4, casi incluso 5 años, se descubrió la verdad. Pese a que en todo el procedimiento no había una prueba forense contundente. Entonces, pero evidente, doctora, si estos jueces hubieran fallado absolviendo a este médico por no existir elementos probatorios suficientes, hubieran sido ya destituidos, por supuesto que sí, e incluso procesados penalmente. Y ahora la pregunta, por supuesto, es muy compleja en el entendido que la independencia judicial, que es el punto más crítico de nuestras democracias, diría yo, ¿cómo podemos replantear el sistema como tal? Porque imagínese, como daba el ejemplo en el sistema boliviano, que es similar creo en Ecuador y en varios países, los magistrados que deberían ser, por así decirlo, aquellos líderes que protejan la institucionalidad de los jueces y de todos los administradores de justicia, desgraciadamente están sometidos y apuntados y bajo una espada de Damocles con el órgano legislativo. Ante cualquier exabrupto del poder o que algún motivo que exista o que tenga que intervenir sí o sí el órgano judicial de manera, como usted dice, conforme a la Constitución y las leyes, son destituidos los jueces. Imagínense si los magistrados, que son los máximos representantes de la justicia ordinaria y constitucional, tienen ese temor a ser juzgados en cualquier momento por una mayoría parlamentaria y ser destituidos. Imagínense los jueces que no tienen un rango de vocalías o jueces de circuito, como se dice, o de provincias. Entonces, por eso decía, cuán difícil es responder esta pregunta en el entendido que al parecer nuestro sistema constitucional no sé si tendrá que ser replanteado o tendremos que nosotros ver qué mecanismo constitucional, sin necesidad de acudir a una reforma como tal, podríamos fortalecer o recuperar en realidad la independencia judicial. Radica ahí el problema, es como una ida y vuelta, es cíclico el problema de la falta de independencia judicial, porque la estructura como tal que la conocemos, con una mayoría, como le digo, del órgano legislativo de un determinado partido político, conflictúa absolutamente todo. Entonces, le diría, doctora, que esa respuesta, al final diría que dependemos de la voluntad política del poder, es realidad de los que ostentan el poder, quienes creen que tienen ese cheque en blanco, pero que son circunstanciales ejercedores del poder y de la administración del Estado. Estas personas son las que provocan esto, porque si existiría la seriedad necesaria y y cumplirían los mandatos constitucionales conforme a su juramento, lo hacen al inicio de su gestión, estaríamos en otra situación. Pero ahí radica el problema, ¿no? Por eso le decía de Ferdinand Lassalle esa definición donde decía que es la suma de los factores de poder. Entonces, lamentablemente es una situación crítica, muy oscura. Uno realmente se desanima porque cuando uno conoce a jueces que quieren realmente fallar en derecho, conforme a los convenios, tratados y convenios internacionales y todo, son procesados. Entonces, es una respuesta, doctora, que le diría en conclusión, para no seguirme alargando, que estamos ahorita pendientes o pendemos de lo que es los factores de poder que ejerce la clase política elegida por la misma población. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la pregunta de la doctora Valdés. Buenos días, le escuchamos. Buenos días con todos. Sí, efectivamente, antes del doctor Damián se refirió a los abogados en el libre, bueno, a todos los abogados que estamos en el libre ejercicio de la profesión y que se nos hace difícil impulsar los juicios, ya que esto, según lo que dispone el COJEP, pues son 5 días para que califiquen la demanda y se notifique a las partes. Pero esta situación no se da en la práctica del derecho. Entonces, pues, aquí es donde yo pienso que nosotros los profesionales del derecho somos mendigos de la justicia, porque no tenemos la celeridad
que dispone el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador. Se habla mucho de la celeridad, de la atención prioritaria, también a los niños y niñas, de acuerdo a lo que dispone el artículo 44 y 45 de la Constitución de la República del Ecuador. En este caso, pues, doctor, previo a formularle la pregunta, yo pienso que la ley debe ser como la muerte, que no exceptúe a nadie, porque lamentablemente aquí hay personas que le dan un habeas corpus en medio de la noche, en un ratito, pero en cambio habemos otros abogados que tenemos que andar como mendigos, haciendo requerimientos, que es lo que se utiliza aquí en el Ecuador, que no funcionan, presentando escritos que tampoco funcionan. Entonces, no sé si eso se debe a los jueces o no hay suficiente personal en la administración de justicia para que estos casos tengan celeridad procesal. En este caso, doctor, yo más que una pregunta también quiero felicitarle. Me apasiona este caso y muchas felicidades por su intervención. Se apega bastante a mi pensamiento ideológico, a mi pensamiento humanitario, y por eso es que le pregunto, doctor, ¿usted piensa que en la práctica se dan todos los derechos establecidos en la Constitución? Pero previo a que me responda esta pregunta, quiero leerles un pensamiento mío personal. Desde que estoy participando en este diplomado iberoamericano, y agradezco mucho al doctor Damián Armijo, se me ha venido a la mente esto: qué grande es el universo y majestuoso un corazón que no tiene fronteras. Se viene a mi mente como caballo galopante los llantos y dolor de cada vecino y todos los ecuatorianos y extranjeros desde el infinito del universo por la tragedia del COVID-19. A nadie le fue ajeno e indiferente el dolor y la desesperación de no saber en qué momento venía por uno el COVID, la muerte. Muchas gracias. Gracias, doctora, por su reflexión. Concuerdo plenamente. Y qué bueno que apunte ese tema del presupuesto, porque para el dato de todos quienes nos sintonizan y colegas bolivianos que seguramente nos van a validar este dato, el órgano judicial de Bolivia vive con casi menos del 0.5% del Tesoro General del Estado. Es decir, imagínense, un órgano del Estado de Bolivia vive con 0.5%. Y no estamos hablando ni siquiera del órgano legislativo, sino estamos hablando del órgano judicial, que debería ser el órgano, el guardián, el custodio de la democracia como tal, como la conocemos, del Estado constitucional. Y por lo que dice la doctora, esa realidad de la mora procesal y de las graves deficiencias y vulneraciones a los derechos, a una justicia pronta y oportuna, por ejemplo, que es constante la violación de ese derecho en Bolivia, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. No existe lo razonable ya en Bolivia, porque tenemos jueces que para la densidad poblacional en absoluto abastecen todas las causas que ingresan día a día, en materia civil, en materia penal, en materia constitucional, en todas las materias. Desgraciadamente el aparato burocrático del órgano ejecutivo sí se ha inflado bastante en los últimos años, pero el órgano judicial todavía carece de las mínimas condiciones óptimas y dignas de trabajo, porque como experiencia personal le digo, hay muchos juzgados donde tienen expedientes que cubren la pared y pareciera que realmente no saben dónde están los expedientes, y el propio juez
no tiene ni espacio para su computadora para poder redactar las resoluciones o llevar a cabo en orden una audiencia. Y le estoy hablando incluso de juzgados de las ciudades, capitales, ni qué se diga a veces en las provincias o lugares alejados. Y dicho sea de paso que Bolivia tiene 334 municipios más o menos, solo en la mitad existen juzgados. Eso es un punto para decir por qué el Estado constitucional deja pasar esto, o un Estado constitucional idóneo permitiría o concebiría como esto algo constitucional, precisamente. Concebiría que el órgano judicial precariamente presupuestado, que a veces trata, y encima con lo que la justicia, entre comillas, es gratuita, no percibe ningún ingreso más que de la voluntad del presupuesto general del Estado, que el órgano ejecutivo unilateralmente determina y la Asamblea Legislativa aprueba. Entonces, todo eso, doctora, nos debe llamar a la reflexión y ojalá en un siguiente evento académico, un diplomado, podamos desarrollar justamente cómo es que el órgano judicial, a través de una precaria asignación presupuestaria, podría combinárselo a través de una acción de inconstitucionalidad o, por qué no, tal vez una sentencia estructural, a que el órgano judicial pueda ser parte o, mejor dicho, partícipe de una mayor cantidad de recursos porque son quienes deciden y deciden vidas y también resguardan la democracia como tal. Gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y a propósito de ese tema, recientemente en el Ecuador, la Corte Constitucional pronunció una sentencia en la que se había demandado la inconstitucionalidad. Esto es interesante, doctor. La inconstitucionalidad de elevarles el salario a los maestros. O sea, la Corte puso ahí una constitucionalidad condicionada, luego la Asamblea se tuvo que pronunciar, la Asamblea expidió, porque lo que pasa es que había elevado el salario de los maestros, pero no había hecho un real análisis del impacto fiscal. Y a consecuencia de eso, bueno, la Corte dijo, o sea, aquí hay una posible inconstitucionalidad formal porque ustedes no pueden, digamos, ilusionar a la gente, para utilizar términos sencillos, si es que no saben que en realidad hay el presupuesto en el Estado para esa asignación, para cubrir ese gasto público. Así que la Corte le mandó a la Asamblea Nacional a hacer ese análisis y condicionó la constitucionalidad de esa norma. Finalmente, la Asamblea se ratificó en el sentido de que es necesario pues, mantener este aumento en el salario de los maestros, pero como el presidente es colegislador, el presidente dijo, no, esto yo no lo voy a aprobar, lo veto porque es inconstitucional, según lo dijo la Corte, y finalmente la Corte, frente a esa postura del presidente, le dijo, oiga, bueno, lo que pasa es que usted tampoco es que ha facilitado las opciones, tampoco es que ha hecho, digamos, no ha buscado mecanismos para viabilizar esta propuesta que viene del órgano legislativo y por lo tanto el asunto del impacto fiscal es más bien un principio de carácter accesorio, así que por su propia negligencia pues no podemos sacrificar ese derecho y se fue el aumento del salario. Entonces es interesante porque claro, ahí hay una cuestión también estructural. En el caso ecuatoriano, la Constitución señala que al menos el 6% del Producto Interno Bruto tiene que destinarse a educación. Y bueno, la interpretación que hay detrás de eso es para saber si es que debe de ser de todos los años o tiene que ser un monto fijo o en función de la proyección presupuestaria anual, etcétera. Entonces, ahí vemos la importancia también de la justicia constitucional, de cómo puede ir orientando a las autoridades pues que gobiernan para que vayan también adaptando la política pública al texto constitucional. Finalmente, doctor, no quisiera dejar pasar por alto una pregunta que ha formulado Indira Daniela, que tiene que ver con
con la situación que atraviesa el Ecuador en estos días, nos dice en el artículo, la Constitución del Ecuador en el artículo 130 especifica que se puede destituir al presidente por grave conmoción interna. La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es una especie de Código Procesal Constitucional, indica que debe asumir el cargo el vicepresidente. Pero en la actualidad, él tiene un menor porcentaje de aceptación que el mismo presidente, ¿no? Entonces, en cuestiones de legitimidad, nos pregunta, ¿es posible que a raíz de toda esta problemática se vulneren los procesos constitucionales y se caiga en una dictadura militar? Digamos, yo lo traduciría en, ante la falta de legitimidad democrática, ante la impopularidad de un presidente, ¿podemos caer en dictaduras militares? Bueno, doctor, Dios quiera que nunca suceda aquello, porque ese sería realmente un retroceso fatal, ¿no? Pero si bien no conocemos la Constitución ecuatoriana con detalle, el tema de la legitimidad es algo muy importante que se maneja en el constitucionalismo social popular, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente una autoridad que no goce ya de la confianza o por el tema de la sucesión constitucional no goce de la legitimidad, de todas formas, en Bolivia, por ejemplo, tenemos el referéndum popular de revocatoria de mandato, ¿no? Entonces, no sé si en Ecuador existirá lo mismo. En caso de existir esa falta de legitimidad, digamos, del sucesor en la línea presidencial, podría tal vez, si no existiese ese mecanismo y al final ese mandato tiene que cumplirse, la falta de legitimidad, por supuesto, es algo muy complejo y de muy peligroso estudio. Y peligroso lo digo porque podemos incurrir justamente en exabruptos constitucionales, con el tal constitucionalismo popular que se dice que la interpretación de la Constitución tiene que ser a través del pueblo y demás, y desautorizando las Cortes en cierto modo, podría generarse sí un gran peligro de quebrantamiento del orden constitucional y democrático. Ahora, ese tema de la legitimidad, insisto, justamente para dar ¿cuál es el motivo de dar 4 años, 5 años a un mandato constitucional de un presidente y de un vicepresidente que en la línea tendría que suplir a la ausencia del presidente? Es justamente de dotar de estabilidad democrática a un Estado, ¿no? Evidentemente, por supuesto, por factores de conmoción social u otras situaciones muy complicadas, pueden darse renuncias, pueden darse situaciones como ha sucedido en Bolivia el 2019, que ustedes han debido escuchar bastante sobre la sucesión constitucional a raíz de la renuncia del expresidente Evo Morales y toda la polémica que se ha generado sobre un presunto golpe de Estado que en realidad nunca existió porque esa sucesión ha sido convalidada por el propio Tribunal Constitucional. E imagínense, pese a existir una sentencia constitucional, esto dicho sea de paso, pese a existir esa sentencia constitucional que valida esa sucesión constitucional y la convocatoria a nuevas elecciones, la expresidenta ha sido juzgada por la vía ordinaria y no por caso de corte, por juicio de responsabilidades, por haber cometido delito de sedición y golpe de Estado, como lo denomina. Pero bueno, son esas incongruencias inauditas que se dan en pleno siglo XXI en Bolivia y que nos llaman, insisto, a la reflexión para ver de nuestro Estado constitucional como lo concebimos, en qué medida se está materializando o no. Y aprovechando, doctor, lo que decía usted del presupuesto de educación, muy interesante el dato que usted menciona, porque en la Constitución boliviana solamente dice de manera genérica que se debe priorizar la política fiscal en cuestiones de educación, salud, seguridad alimentaria. Entonces, mire, usted dice que hay este tema de la educación, que el tema de la polémica del incremento de los salarios, y hay un porcentaje incluso que se define. Eso es muy importante, ¿no? En materia de derecho, a veces en la legislación, o en ni qué se diga en la propia Constitución, uno procura evitar números justamente para dar un margen, entre comillas, a los políticos de poder tomar esas decisiones. Pero, sin embargo, qué interesante sería que exista un acuerdo en el caso de Bolivia, en el cual se fijen ese tipo de parámetros ya numerados de cuánto o prioridad presupuestaria, en qué porcentaje se debería dar a estos derechos de orden fundamentalísimo. Ok, estimado doctor, muchísimas gracias. Una última cuestión. Tenemos dos comentarios. Bueno, la verdad tenemos algunos, pero intento resumir por ahí. Casimiro Pachacopa desde Bolivia nos dice, nos pregunta si es que en Bolivia ya estarían en el estado convencional
conforme al artículo 13, 256 y 410 de la Constitución boliviana. Y también Casimiro luego nos dice si nos podría compartir la sentencia que se refiere a la sucesión constitucional en el caso boliviano. Gracias por la pregunta, doctor. Bueno, el tema de la sentencia, si no estoy equivocado, es la 003 o 001 quebrado 2020, que valida la sucesión constitucional de la expresidenta Yanine Áñez. Por otra parte, sí estamos en un estado convencional, ¿no? Es ahí justamente donde surge el debate de si estamos o no en una cúspide en materia de derechos humanos también, el Estado constitucional y derechos humanos, porque evidentemente en Bolivia está reconocido el bloque de constitucionalidad, incluye, mejor dicho, a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Pero ahí justamente en la visión crítica que hemos procurado dar en esta exposición es que como los tribunales y como el profesor Barrientos también en su ponencia anteriormente lo señalaba, cómo puede llegar a tergiversarse esa interpretación convencional y lograr un resultado como la reelección indefinida como un derecho del presidente y vicepresidente a reelegirse indefinidamente por encima de un mandato de un referéndum popular que ya había negado esa posibilidad, ¿no? Entonces, sí llama la atención, somos un Estado constitucional y convencional de derecho, pero sin embargo tenemos esas falencias todavía estructurales que no nos permiten lamentablemente avanzar, al menos a mi criterio, como podríamos haberlo hecho durante esta última década. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, apreciado doctor, por acompañarnos. Igualmente agradecerles a todos los participantes por habernos seguido en esta 18ª jornada del diplomado y doctor, pues cederle la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Doctor Armijos, nuevamente muy honrado y agradecido por su invitación. Espero haber estado a la altura del importante diplomado iberoamericano que nos abre puertas justamente para el análisis y el debate y la reflexión. Y agradecer, por supuesto, también a todas las personas que han hecho sus preguntas, los colegas y también los futuros colegas que nos están sintonizando, convocarlos siempre a una reflexión crítica de lo que creemos y vivimos. Nunca dejemos de estudiar el derecho, pero sin dejar de lado lo que es nuestra realidad y sobre esa base construir una sociedad democrática mejor y más fortalecida, donde principalmente los derechos humanos sean nuestro pilar fundamental y nuestro horizonte y motivo de ser para seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, igualmente apreciado profesor, por acompañarnos. Gracias con todos los participantes. Felicidades, felicidades por este interés de seguir apostando por el constitucionalismo justamente en contexto en donde parece que todo el caos se quiere, el caos y el desgobierno, ¿no? Se quieren imponer y naturalmente necesitamos salidas que nos pueda ofrecer justamente el Estado constitucional. Es allí en donde tenemos que encontrar las respuestas para una convivencia pacífica, porque ese es el modelo que elegimos para la convivencia ciudadana. Mil gracias a todas y todos por acompañarnos. Nos veremos el próximo jueves. Recuerden revisar las clases y las preguntas en nuestro blog de Latin Juris. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias de igual manera con todos. Buen día. Semana Gracias, entera. buenas tardes. Bien, gracias.